El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, homilía para el tercer martes de Pascua. La primera lectura nos va a presentar el martirio de Esteban, este hombre lleno del Espíritu de Dios, que logra contemplar ya desde el dolor, desde el sufrimiento y con la confianza puesta en su Señor resucitado, los cielos abiertos y a Jesús a la derecha del Padre. La escena se nos presenta en dos cuadros. Primer cuadro, recoge la parte conclusiva del discurso de Esteban, un discurso durísimo. En él lee la historia de Israel como la historia de un pueblo de dura cerviz, de corazón y de oídos incircuncisos, siempre opuestos al Espíritu Santo, mientras Pedro intenta excusar de algún modo a sus discursos, mientras Pedro intenta excusar de algún modo en sus discursos a sus interlocutores, casi maravillándose del error fatal de la condena a muerte de Jesús, Esteban afirma en sustancia que no podían dejar de condenar a Jesús, dado que siempre han perseguido a los profetas enviados por Dios. Se trata de una lectura extremadamente negativa de toda la historia de Israel, una lectura que no podía dejar de suscitar una relación violenta. Segundo cuadro, el martirio de Esteban. Frente al furor de la asamblea que está fuera de sí, aparece ahora situado mucho más allá y muy por encima de todo y de todos, en un lugar donde contempla la gloria de Dios y a Jesús resucitado, de pie a la derecha del Padre. El primer mártir se dirige sereno al encuentro con la muerte, gozando del fruto de la muerte solitaria de Jesús. Ahora, Señor glorioso, anima a sus testigos mostrando los cielos abiertos que se ofrecen como la meta gloriosa, ahora próxima. Muere sereno y tranquilo, confiando su espíritu al Señor Jesús, del mismo modo que éste lo había confiado al Padre. La lapidación que tenía lugar fuera de la ciudad era la suerte reservada a los blasfemos. Esteban no tiene miedo de proclamar la divinidad de Jesús, y en este clima enardecido debe morir. Saulo, el que habría de proseguir la obra innovadora de Esteban, extendiéndola a los paganos, resulta que está de acuerdo con este asesinato. Por su parte, el Evangelio nos presenta a la muchedumbre.
que a pesar de variadas pruebas dadas por Jesús en el fragmento anterior, no se muestra satisfecha aún ni con sus signos ni con sus palabras, y pide más garantías para poder creerle. El milagro de los panes no es suficiente. Quiere un signo particular y más estrepitoso que todos los que ha hecho ya. La muchedumbre y Jesús tiene una concepción diferente del signo. El maestro exige una fe sin condiciones en su obra. Las muchedumbres, en cambio, fundamentan su fe en milagros extraordinarios que han de ver con sus propios ojos. Nos encontramos aquí frente a un texto que manifiesta una viva controversia, surgida en tiempos del evangelista entre la sinagoga y la iglesia en torno a la misión de Jesús. Este no se dejó llevar por sueños humanos, ni se hizo fuerte en los milagros, sino que buscó solo la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, dirá en el Evangelio. La muchedumbre quiere el nuevo milagro del maná para reconocer al verdadero profeta escatológico de los tiempos mesiánicos. Pero Jesús, en realidad, les da el verdadero maná, porque su alimento es muy superior al que comieron los padres en el desierto. Él da a todos la vida eterna. Ahora bien, solo quien tiene fe puede recibirla como don. El verdadero alimento no está en el don de Moisés ni en la ley, como pensaban los interlocutores de Jesús, sino en el don del Hijo que el Padre regala a la humanidad, porque Él es el verdadero pan de Dios que viene, que baja del cielo. En un determinado momento, la muchedumbre da la impresión de haber comprendido. Señor, danos siempre de ese pan, le dicen. Pero la verdad es que la gente no comprende el valor de lo que piden y anda lejos de la verdadera fe. Entonces Jesús, excluyendo cualquier equívoco, precisa: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre. Él es el don del amor, hecho por el Padre a cada hombre y a cada mujer. Él es la palabra que debemos creer. Quien se adhiere a Él da sentido a su propia vida y alcanza su propia felicidad. Esteban tiene el encanto del testimonio valiente e intrépido, un testimonio que desafía a los adversarios, que no les halaga, que no intenta defenderse, sino que proclama con una lucidez impresionante su propia fe. Tampoco usa, y lo hace adrede, ni pizca de diplomacia. Es posible que quiera despertar y agitar a la misma comunidad cristiana, que atemorizada por las primeras persecuciones, corría el riesgo de convertirse en una secta judía por amor a la vida tranquila, o al menos por la necesidad de sobrevivir. Esteban ve también el peligro que supone para la joven comunidad cristiana mirar más al pasado que al futuro. El peligro que supone una iglesia más preocupada por la continuidad con la tradición que por la novedad cristiana. El diácono aparece presentado como alguien que ha comprendido a fondo el alcance de la novedad cristiana, la ruptura que implica la fe en Cristo con respecto a cierta tradición fosilizada, la necesidad de no dejarse apresar por compromisos de ningún tipo. Por algo será Saulo su continuador en la afirmación de la diversidad cristiana, en la situación de las peculiaridades de la nueva fe, en el correr los riesgos que traía consigo la ruptura con el pasado. Esteban no está dispuesto a transigir ni a bajar a compromisos. Su sacudida ha resultado beneficiosa incluso por encima de lo necesario. No se vive solo de mediaciones,
sino que especialmente en determinados momentos decisivos se hacen necesarias las posiciones claras. Esteban es el prototipo de parresía cristiana, siempre necesaria, incluso para evitar los riesgos del concordismo. Al encontrarse y al ver, al contemplar a Cristo Jesús sentado a la derecha del Padre, Esteban sabe y confía que le espera la misma suerte que al Maestro, pero también le espera la misma gloria. Esta es la suerte de los cristianos, es la suerte de los que creen en el Dios de Jesucristo, es la suerte de los que tienen la garra, la fuerza, el ímpetu de anunciar con alegría la buena nueva de la salvación. Queridos hermanos y hermanas, que seamos capaces de dejarnos mover por el Espíritu de Dios y lanzarnos al mundo anunciando, proclamando la buena noticia del Evangelio, empezando por nuestra casa y terminando en la sociedad. Paz y bien.